En neurodinamia, el nervio tenemos que considerarlo en su conjunto como una única estructura englobada en el mismo paquete. Este tiene la capacidad de moverse longitudinalmente a través de los canales por donde circula. Es más, la anomalía ocurre cuando el mismo no puede deslizarse a través de todos esos canales, apareciendo así un problema de atrapamiento del nervio. La neurodinamia tiene dos partes, una que es de exploración, para identificar si el nervio está o no atrapado, y la parte de tratamiento, que es la continuidad de la parte anterior. Hay unos puntos para poner el nervio en tensión, unos puntos proximales y otros puntos distales. Para todo el plexo lumbosacro, ya sea nervio ciático o nervio crural, los puntos de tensión proximal serán flexión cervical pura, el paciente deberá llevar la barbilla al esternón o al pecho con las manos detrás de la cabeza. Con ello lo que haremos es imprimir tensión craneal en todo el tubo neural y todas las ramas nerviosas e inclinación lateral vertebral hacia el lado contralateral al que estamos tratando, imprimiendo así tensión del lado a tratar. En realidad, solo con la flexión cervical pura es suficiente, lo que usaremos la inclinación lateral vertebral en caso de que el paciente, por algún motivo, no pueda realizar flexión cervical. Por otro lado, los puntos de tensión distal dependerán de cada nervio a tratar y a explorar. El nervio ciático se divide en dos ramas, el nervio ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. A su vez, el ciático popliteo externo se va a subdividir en la rama dorsal interna y la rama dorsal externa. Para imprimir tensión en la rama dorsal externa del ciático popliteo externo, lo que haremos será flexión plantar, lógico al ser este un nervio dorsal, supinación, flexión de cadera, rotación interna y aducción de cadera. Si existe alguna molestia, para diferenciar si esta es de tipo muscular o neurológico, le pediremos al paciente que realice flexión cervical. Si la molestia aumenta, deduciremos que es una tensión neurológica, es decir, que hay un atrapamiento nervioso en algún punto del tubo neural. Pero si esta se mantiene igual, deduciremos que es una tensión muscular. Debemos tener en cuenta que las tensiones distales siempre se realizan en el orden dicho y de distal a proximal, sin nunca perder la tensión de los puntos anteriores. A la hora de tratar la rama dorsal externa del ciático popliteo externo, llegamos al punto de molestia del paciente y disminuimos un poco hasta que ésta desaparezca. Entonces le pedimos al paciente que realice flexión cervical aumentando la tensión proximal y nosotros disminuimos la tensión distal en el primer punto de tensión. Luego le pedimos que quite la tensión proximal y añadimos tensión distal. Y así durante 15 repeticiones. Para añadir tensión en la rama dorsal interna del ciático popliteo externo solo existe una diferencia con la técnica anterior, y es que en vez de supinación realizaremos pronación. Por lo tanto, para añadir tensión en los puntos distales de este nervio haremos flexión plantar, pronación, flexión de cadera, con rotación interna y aducción. Para tratar la rama dorsal interna del ciático popliteo externo, lo que haremos será llegar al punto de la molestia y reducir un poco la tensión en el último punto de tensión aplicado. Entonces le pedimos al paciente que aumente la tensión proximal realizando flexión cervical, mientras nosotros disminuimos la tensión distal, la primera tensión distal puesta. Luego le pedimos que quite tensión proximal y nosotros añadimos distal. Y así durante 15 repeticiones. La técnica que vamos a realizar a continuación se utiliza para poner en tensión el nervio ciático popliteo interno, que termina como nervio tibial posterior. Al ser un nervio posterior e interno, el primer punto de tensión será la flexión dorsal. El siguiente será la pronación, siguiendo con flexión de cadera, rotación interna y aducción. Nunca debemos perder la tensión de los puntos anteriores. Para que sea más fácil realizar esta técnica, podemos colocar la mano en la base del quinto meta y así ya tendremos la flexión dorsal y la eversión hecha y podremos mantener la tensión en todo el trayecto. Para el tratamiento del nervio ciático popliteo interno, llegamos hasta el punto de molestia y disminuimos hasta que ésta cese en el último punto de tensión. Entonces le pedimos al paciente que realice una flexión cervical poniendo tensión proximal y disminuimos la tensión distal en el primer punto de tensión.
Le decimos que disminuye la tensión proximal y nosotros añadimos tensión distal, y así durante 15 repeticiones. La siguiente técnica se utiliza para poner en tensión el nervio crural, que sale de L2 a L4 e inerva la cara anterior e interna del muslo y da lugar a dos ramificaciones que llegan al tendón del cuádriceps. Se trata de un nervio que sufre muchos menos atrapamientos que el ciático, por tres razones: porque es más corto, porque sale desde más arriba donde hay menos sufrimiento lumbar y porque pasa por muchas menos escotaduras que el nervio ciático. Para realizar esta técnica posicionaremos al paciente en decúbito lateral. Al ser un nervio que no llega al pie, el primer punto de tensión distal será la flexión de rodilla, continuando con la abducción de cadera y extensión. Con nuestra mano craneal fijaremos la pelvis del paciente y con la mano caudal tomaremos la pierna, que puede ser contra nuestro cuerpo de esta manera o la podemos realizar en posición de bandeja. Para el tratamiento del nervio crural llegamos hasta el punto de molestia y disminuimos en el último punto de tensión hasta que ésta desaparezca. Entonces le pedimos al paciente que realice flexión cervical poniendo tensión proximal y nosotros disminuimos en el primer punto de tensión distal. Luego le decimos al paciente que vuelva a su posición normal y nosotros añadimos tensión en el primer punto de tensión distal. Y así durante 15 repeticiones. En caso de encontrarnos con un paciente más corpulento o que no dispongamos de la fuerza suficiente, podemos realizar la técnica de otra manera, posicionando al paciente en decúbito supino, poniéndolo al borde de la camilla y con la pierna por fuera, realizamos la flexión de rodilla manteniéndola con nuestro pie, la abducción de cadera y la extensión. Para tratar el plexo braquial, los puntos iniciales de tensión a nivel proximal van a ser inclinación cervical contralateral al miembro afecto, en este caso el miembro superior izquierdo, descenso de la escápula o decoaptación del hombro. Esta última técnica no se suele usar mucho en la práctica clínica. El nervio mediano inerva la cara anteroexterna del brazo y la cara palmar de los tres primeros dedos. Para comenzar el tratamiento, colocaremos el codo en flexión de 90 grados, muñeca y dedo en posición neutra. El punto inicial de tensión será extensión de dedo, extensión de muñeca, supinación de antebrazo, extensión de codo y abducción de hombro. A la hora de realizar el tratamiento, buscamos el punto de dolor y disminuimos un punto de tensión. Al aplicar la técnica, cuando aplicamos tensión a nivel proximal, descendiendo la escápula, disminuimos tensión a nivel distal. Y al aplicar tensión a nivel distal, disminuimos tensión a nivel proximal. Y esto se repite durante 15 repeticiones. El nervio cubital inerva la cara anterointerna del antebrazo y la cara palmar del cuarto y el quinto dedo. A la hora de realizar la maniobra colocaremos el codo en flexión de 90 grados, posición neutra de muñeca y dedo. El punto inicial de tensión serán extensión de dedos y de muñeca, pronación de antebrazo, extensión de codo y abducción de hombro. A la hora de realizar el tratamiento, buscamos el punto de dolor y disminuimos la tensión en el último punto para tratar. Aplicaremos tensión a nivel proximal descendiendo la escápula y disminuimos la tensión a nivel distal. Cuando aplicamos tensión a nivel distal, disminuimos tensión a nivel proximal. Y así lo repetimos durante 15 veces. El nervio musculocutáneo inerva la parte anterior del brazo con una rama que llega a la inserción del bíceps y otra que pasa por delante del deltoides. Su lesión suele pasar desapercibida, pero se ve afectado en tendinitis de maquito de los rotadores, capsulitis, luxaciones, etc., que dan lugar a un proceso de fibrosis que afecta al nervio. Para realizar la técnica, el punto de partida es la flexión de codo a 90 grados. El primer punto de tensión se realiza con una pronación del antebrazo, extensión de codo y abducción de hombro. Cuando el paciente sienta la molestia, para saber si es de tipo neurológico o muscular, realizaremos presión a nivel proximal y si el dolor se irradia o aumenta, quiere decir que es de tipo neurológico.
Al llegar al punto de molestia, disminuimos la tensión en el último punto y comenzamos el tratamiento. Aplicamos tensión a nivel proximal, descendiendo la escápula, y quitamos de la pronación a nivel distal. Luego ponemos tensión a nivel distal y quitamos a nivel proximal. Y así unas 15 repeticiones. El nervio radial inerva la parte posterior del brazo, antebrazo y muñeca. Para realizar la técnica, el punto de partida será la extensión del brazo a lo largo del cuerpo. Primero, con el dedo pulgar alojado, flexionamos los dedos en la muñeca, teniendo cuidado de no llegar al tope articular máximo. Luego realizamos la supinación del antebrazo, flexión de codo, cambiamos la mano, hacemos rotación externa de hombro y abducción de hombro. En caso de que hubiera molestia, disminuimos la tensión en el último punto que la puse y comenzamos el tratamiento. Ponemos tensión proximal, descendiendo la escápula, y quitamos tensión distal en la muñeca. Luego ponemos tensión distal en la muñeca, quitamos tensión proximal y así unas 15 veces.